Ay, qué gozo y qué susto. De verdad que para mí es un honor. Si para el pastor Einar era un honor, para mí es igual o doble o triple una por ser mujer. Y de verdad agradezco a la Alianza el valor que nos da a nosotras las mujeres. Gracias, Alianza, ¿verdad? A la Alianza de Colombia, ¿no? Gracias por este honor. Para los que no me conocen, yo vine a Colombia por 2 años y me quedé 15. Y no me quería ir, me fui en obediencia. Y yo quiero retirarme aquí, así que yo estoy orando a ver si es lo que Dios quiere también para mi vida. Gracias. Es un gozo de verdad. Yo vine a trabajar en el seminario, invitada por el pastor Enrique Flores y el pastor Einar Mina, para dar un curso de misiones, y Colombia me manda a Puerto Rico con una carta que decía que me devolviera para acá. Y mi iglesia me envió, y por 6 años una sola iglesia en Puerto Rico me sostuvo, y luego la misión de Estados Unidos me adopta, y yo paso a ser misionera, entre comillas, gringa, y terminé 9 años en Bogotá. Entonces vine por 2, el Señor me dio 15. Y de verdad por eso es un honor para mí estar en mi casa. Yo estaba muy nerviosa, muy asustada, pero cuando yo veo el cariño con que me han recibido desde ayer, los abrazos, los ojos brillando cuando me ven, así como brillan los míos cuando estoy aquí, de verdad yo me siento feliz de poder compartir. Vamos a hablar un poquito del legado, y realmente este sermón, yo diría que son 3 sermones en uno y un poquito más de otro, pero está hecho por 5 personas que han sido los directores de misiones. ¿Qué tal si lo proyectamos? Y Iván dijo muchas cosas. Vamos a ver si el PowerPoint funciona. Aquí está. Aprendí a tomar café en Colombia. Seguimos. Y aquí hay un mapa conceptual donde cada uno de los directores aportó un poquito. Yo les escribí a todos para que ellos me ayudaran a definir en cuántas etapas ellos miraban el legado de las misiones. Y fue interesante, algunos 3, pero yo siempre pensé que eran como 5, pero más o menos se resumen en una etapa original con nuestros misioneros norteamericanos, donde ellos realmente nos enseñaron el amor por las misiones, donde pudimos ver en esa etapa de ese tiempo cómo, ahí dice algo que alguien me dijo que qué significaba eso de misiones, esfuerzos aislados. Y miren, yo siempre he dicho que Colombia ha hecho misiones toda la vida, quizás no en una manera organizada como está ahora, pero siempre la iglesia colombiana ha respondido. Y misiones en el Amazonas, misiones allá en el Tolima, misiones en zonas rojas, misiones en sitios con comunidades indígenas, en el Pacífico. Realmente ver que los misioneros americanos, bueno, nos enseñaron, y la iglesia solita empezó a hacer sus pininos. Yo me acuerdo que el pastor Isolino Micolta, él fue el que podemos decir que nos abrió camino en la costa para cuando yo llegué, y fui desafiada por el pastor Einar a ir de nuevo. Y digo, él dice, si los misioneros pueden, ¿por qué nosotros no? Y fuimos, y resultado de eso, después enviamos a Ligia, y hasta construimos una casa en la selva, allá en la costa. ¿Y en qué? En Alterón. Y sabe que me decía el pastor Einar, yo quiero una casa que cuando la gente pase por el río, digan, ¿qué es esa casa tan bonita? Y uno diga, ahí es la misión donde se predica la palabra del Señor. Y fue hermoso ver cómo después a esos viajes se unieron gente de todas las ciudades, de Bogotá, de Medellín,
gente de República Dominicana, como Carmen Luisa, que vino también para apoyarnos, aunque ella vivía aquí y salió, pero después ya vino para ir a un viaje misionero, gente de Puerto Rico. Realmente comenzamos esa época de descubrir. Por eso yo le llamo a esa época, ¿verdad?, que fue el despertar de las misiones. Y yo recuerdo una vez aquí, vino el pastor Eladio Medina y él trajo la película Punta de Lanza, donde fueron asesinados los misioneros por los Aucas del Ecuador. Y miren, yo recuerdo 400 pastores llorando, conmovidos, aceptando el reto y el llamado que Dios estaba haciendo. Entonces uno ver que misiones es un proceso, y es un proceso que esta iglesia ha ido creciendo. Luego me nombran a mí promotora de misiones. Uy, ese nombre no me gustaba, pero bueno, así fue que me nombraron. Entonces luego viene Luis Beltrán, y Luis Beltrán, bajo su dirección, sale la campaña Ganemos el Mundo a 1000, porque Marta Vega, ella decía, si Pablo Montoya ganaba carreras a 1000 por hora, nosotros podemos ganar el mundo a 1000. ¿Cuántos se acuerdan de esa época? Entonces empezamos a ofrendar para misiones de una manera un poco más sistemática. También con ellos surgen los campamentos de sobrevivencia, y fue hermoso ver cómo gente empezó a involucrarse. Luego viene el pastor Efrén en esa etapa, y Efrén nos hace reflexionar un poco, nos hace, ¿verdad?, el poder entender lo que es la tarea y que necesitamos mejor, ¿verdad?, mejor organización. Entonces viene Yana con su esposo Alex, y ella tenía la ventaja que podía desplazarse por todo Colombia. Yo no, porque yo en esa época, pues como soy puertorriqueña, soy ciudadana americana, pues a mí me podían secuestrar. Entonces a mí no me permitían, y yo no pude visitar muchos de sus tierritas hermosas porque corría peligro. Yo me acuerdo un pastor de ustedes que un día antes que yo iba a ir para San Vicente del Caguán me dijo, no, misionera, mejor no venga. Entonces es ver que Yana hace un trabajo, yo diría, de desplazamiento, y ella mueve a orar, y yo empiezo a ver esas fotos con la gente orando con el globo y ver esas actividades, y yo me alegraba tanto de ver que la misión continuaba. Y por último, en estas 5 etapas llega Iván. Iván le toca, en mi país diríamos el tostón, le decíamos así, o sea, el trabajo de la capacitación en el Simpson, y tremendo ver lo que se ha logrado todo este tiempo. Entonces ya estamos en una época de desplegar, y de verdad yo me gozo de ver que hay estas 11 personas, misioneros enviados, unos aquí y otros un poco más allá. Entonces eso más o menos es como el legado de lo que hemos visto de las misiones. Damos clic, por favor. Ahora, Dios puso en mi corazón un texto bíblico que ahorita se lo voy a compartir, pero yo decía, yo no puedo hablar del legado de misiones sin que miremos un poquito la Gran Comisión. Y ustedes saben que la Gran Comisión es un mandato, pero no está solo en un pasaje de la Biblia, está en 5 expresiones. Damos clic y la vemos ahí en todos los evangelios y en Hechos. Entonces yo les voy a invitar a ustedes, damos clic otra vez. ¿Será que ustedes ven bien y me pueden ayudar? ¿Qué tal si lo leemos todos al unísono? Esta es una paráfrasis hecha por un gran amigo que se llama Mario Barbosa, que es presidente de la Alianza en Costa Rica, y me gustó cómo él hace de la Gran Comisión una sola expresión. Vamos a ver, ¿sí me ayudan a leer? Bien, dice a la voz de 3, vamos a esperarnos, vamos a las comas, ¿verdad? Los puntos, a coger. Y vamos todos al unísono diciendo, Jesús se acercó entonces y les dijo, la paz con ustedes. Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Como el Padre me envió a mí,
así yo los envío a ustedes. Por lo tanto, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esto significa que prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y recuerden, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pero también, yendo vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuando realmente tendrán un discípulo. Yo les pido que hagan esto en virtud de que ustedes son mis testigos. Ahora quédense en la ciudad y esperen, pues voy a soplar y serán revestidos del poder de lo alto, pues voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Reciban el Espíritu Santo y verán cómo en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. El comienzo de estos eventos empezará ¿en dónde? Jerusalén, y luego continuará en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no tengan temor, porque les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Es saber que aunque son 5 expresiones, es un solo llamado. Y damos clic, por favor. Y es recordar que la Gran Comisión primero revela poder porque nos da la autoridad. El Padre, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y tenemos esa autoridad. También revela estrategia, porque nos está mostrando cómo debemos hacerlo. Hagamos discípulos. Y nos dice a quién tenemos que predicar, ¿verdad? A toda criatura. Pero también revela la presencia de Dios. Porque nos está diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y qué hermoso es saber que tenemos un Dios que no solo nos manda, sino que Él va con nosotros y Él está presente con nosotros. Y también damos clic y miramos que la Gran Comisión es un solo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros vamos a compartir? ¿Cuál es ese mensaje? Jesús. Y aquí sí llegamos, después de esta introducción, a Isaías 4:2. Qué hermoso es saber que Jesús es nuestro renuevo. Y yo decía, ¿qué hablarle a una iglesia de 100 años? ¿Qué hablarle? Y vino a mi palabra, o a mi pensamiento, perdón, que realmente debemos renovarnos. Y a veces pensamos que renovar es descartar lo viejo. No, renovar es hacer lo que ya es, ¿verdad? Más eficiente, más productivo, diríamos en mi tierra, más mejor, aunque está mal dicho. Es hacerlo, ese original, mucho más especial. Y así es Jesús. Y en esta palabra renuevo no está en muchos lugares en la Biblia. Está en Isaías, en Jeremías y en Zacarías. Y es interesante ver que cada una de ellas, que tiene un significado especial, todas terminan diciendo que todo se refiere a Jesús como la raíz. Entonces, cuando uno lee este pasaje que dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén, de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creerá Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego,
que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y realmente, aunque uno diría esto es algo profético para el pueblo de Israel, para un momento específico, los autores se ponen de acuerdo para enfatizar que ese renuevo está hablando de Jesús y nosotros somos parte de esa gloria que podemos hoy, después de 100 años, poder celebrar. Es ver que nosotros debemos de imitar ese renuevo con su humildad, con su nacimiento, porque Él nace en una familia humilde, pobre, despreciada, muere en una cruz que era maldita entre dos malhechores, pero Él resucita para darnos vida a nosotros. Y en esa muerte Él nos está mostrando el sacrificio. En esa muerte Él nos está mostrando que siempre hay un costo y un precio que pagar. Y sabemos que las misiones tienen un costo alto. El separarnos de nuestra familia, el de pronto dejar nuestra tierra que amamos para obedecer al Señor. Y el Señor, nosotros debemos recordar que el mensaje que predicamos no necesariamente, ¿verdad?, es el de nuestra denominación, aunque nuestra denominación nos llena de orgullo, es el mensaje de salvación de Jesús. Y por eso en misiones convergen muchas entidades que están haciendo la tarea para alcanzar a los perdidos. Entonces Jesús es la raíz, Jesús es ese renuevo. Y yo quiero decirle a mi iglesia en Colombia que de verdad nos renovemos con las bases, con el legado que hemos tenido, con los que nos han precedido antes, que nos han enseñado. Y unos en el camino hoy no están, lamentablemente, pero hay otros que de verdad han sido fieles, que han permanecido. Y qué hermoso es saber que Dios nos quiere usar con todas nuestras limitaciones, debilidades y fortalezas que tenemos. Dios quiere usarnos. Y por eso Jesús es el renuevo del tronco de David, pero al mismo tiempo es la raíz. Y Él es la vid de la que dependemos para obtener los nutrientes y tener la vida. Y es el mensaje de Jesucristo. Qué hermoso cuando ayer comenzábamos cantando Cristo solo en nuestro anuncio. Él es nuestro estandarte. Yo siempre he dicho que si de las pocas entidades que en su logo está definido su esencia, es la Alianza Cristiana y Misionera. Y que es, ¿verdad?, Jesucristo, si se fuera a decir en una sola palabra lo que significa el Evangelio cuádruple, Jesucristo. No una sola palabra, sino una sola persona. Y nosotros debemos de transmitir esa persona y damos clic para que miremos algo. De pronto nosotros veníamos de iglesias que tenían sus departamentos de misiones, pero no tenían departamento de misiones porque tenían su departamento de mujeres, de caballeros, de jóvenes, de escuela dominical, de predicadores, de alabanza. Pero no había una formación. Luego, un día alguien empieza a hablar de misiones y nosotros empezamos a decir, tenemos que hablar de misiones en la iglesia, y se añade un ministerio más. Entonces ya misiones viene a ser parte ¿de qué? De un comité o de un departamento. Pero hoy nosotros lo que queremos y a lo que la iglesia se proyecta es a entender que somos una iglesia misional. Y esta mañana, creo que Giovanni lo mencionó, el pastor Iván también, nosotros todo debe girar en torno a la misión. No es aislado las misiones, sino que todo debe orar, y no solo me refiero a la misión de enviar misioneros afuera, que quizás eso lo hemos enseñado todo el tiempo, pero ahora estamos redescubriendo que misión es aquí, allá y más allá. Es donde todo, Simpson decía, nuestro fundador, que todo corazón sin Cristo es un campo misionero. Y realmente él había entendido la esencia,
Y si mi vecino no tiene a Cristo, es un campo misionero. Si mi compañero de trabajo no tiene a Cristo, es un campo misionero. Y si los emigrantes que están llegando no tienen a Cristo, son un campo misionero. Y que nosotros podamos llegar a ser esa iglesia donde todo respire, alcanzar al perdido, capacitarlo, discipularlo para que pueda convertirse en esa persona misional. Damos clic. Y otra manera de presentarlo para que lo puedan entender, y si quieren tomar fotos, esto es parte de un libro, bueno, en inglés se ha escrito bastante, pero gracias a Dios nosotros estamos haciendo ya teología desde nuestras trincheras latinas. Y David Ruiz, en uno de sus libros, habla de lo que son lo que es misión, lo que es misiones y lo que es misional. Y me encanta cuando él expresa que verdaderamente la misión es ese macro llamado de Dios. Es la gran comisión, punto, a donde nos llama a que vayamos y prediquemos en todo lugar. Esa es la misión. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es misiones? Misiones son la estrategia que usamos para hacer la obra en diferentes lugares. Entonces nosotros tenemos que entender que una cosa es el macro llamado, ¿verdad?, que el Señor nos manda, y otra cosa es la estrategia que hacemos para convertirnos después en lo que es la iglesia misional, que es un puesto de avanzada. Donde quiera que la iglesia esté, es misional. Entonces, a mí me gusta ponerlo en esta tablita. Soy contador de profesión y por eso me gusta siempre como para tener claridad, porque muchas veces pensamos que una cosa es separada de la otra, pero no todo debe encajar. Todo debe ser claro de que el llamado es a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y todas las naciones comienzan desde mi casa, ¿verdad? Desde mi vecino. Pero misiones, ¿verdad?, es esa manifestación de la iglesia. ¿Cómo? Pues mira, a veces tenemos que romper barreras culturales. Pero no nos podemos quedar solo aquí, la obra es simultánea. Por eso la Gran Comisión habla de estrategia. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, que es la capital ¿de qué? De Judea. Después en Samaria y hasta lo último. Entonces tenía que ser no progresivo, aquí sí, primero, después ya no. Simultáneamente tenemos que ir. Y eso es lo que estamos ahora enfatizando. Que la iglesia tiene que estar en evangelismo. Que la iglesia tiene que estar buscando las estrategias para alcanzar en su comunidad, pero sin descuidar los que están más lejos. Que a lo mejor la única oportunidad que van a tener es que alguien vaya. Y miren, un legado que les quería mostrar. Con los Beltrán, bromas que hace Dios, a mí me hace una y me manda a trabajar con chinos, pero no hablo chino, si apenas sé 15 palabras mucho. Yo no soy buena para el inglés. Y cuando me mandan a trabajar con los Beltrán, a ayudarles a ellos, miren, tenemos 13 iglesias chinas en Panamá. Aquí están 6 en la ciudad y las otras 7 en el país. De esas 4 son de la Alianza. De hecho, por muchos años la Alianza Cristiana y Misionera solo tuvo trabajo con chinos, porque se calcula que hay casi 500,000 de chinos en Panamá. Y miren, Dios me manda allí a ayudar a los Beltrán a trabajar allí. Pero ¿saben qué? El legado que los Beltrán han dejado después de 17 años es enorme. Desde que ellos llegaron, ellos soñaban con un instituto para capacitar a los chinos para que puedan ser misioneros o pastores. Pasaron más de 10 años desde que ellos expresaron su idea, porque sabíamos que los chinos no iban a mandar a sus hijos a estudiar ni al Instituto de Asamblea de Dios, ni al de la Cuadrangular, ni al Bautista. Y miren, después de mucho tiempo, en el 2017 nosotros arrancamos con un instituto para los jóvenes chinos.
Y es ver que ya tenemos, vamos a tener después de 4 años, gracias a la pandemia, o 5, el primer egresado. Y es ver que Dios, esto es un fruto de Colombia, es un fruto del trabajo de unos colombianos que no pensaron solo en el ahora, sino en proyectarse y dejar más allá un trabajo de formación, de capacitación, porque miren, hacíamos campamentos y hacíamos 3 llamados. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y algunos jóvenes chinos pasaban. ¿Quién quiere comprometerse? Y pasaban algunos otros. ¿Quién quiere trabajar tiempo completo? Y apenas a veces 1 o 2. Nadie quería trabajar tiempo completo para el Señor. Pero qué hermoso es saber que decíamos, una vez yo dije, pero ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo un llamado, pero no estamos haciendo nada para formarlos. Y el sueño de los Beltrán, gracias a Dios, se hizo realidad. Y por eso yo digo, ustedes como Colombia han invertido en diferentes lugares. En Los Vegas, en Yulisamanta, también en la India. Y algo que también a veces decían, que era un trabajo personal. Y yo digo, Dios es un Dios personal y Dios primero va a llamar al joven o a la pareja a nivel personal para después decirle a una institución, aquí tengo a alguien que quiere obedecer. Entonces, qué hermoso es saber que ya Colombia ha entendido que es parte de la misión de Dios y que por eso somos una iglesia misional. Damos clic otra vez. Y yo quiero que entendamos que la Gran Comisión ya no termina ahí. La Gran Comisión continúa para alcanzar, este es otro sermón, ahí está el bosquejo, los 4 todos de la Gran Comisión. A toda criatura, a toda nación y en todo lugar y en todo el evangelio. Toda criatura. Y eso implica estas nuevas generaciones. Eso implica estas generaciones que hablamos de ahorita, ¿verdad? De lo que es el metaverso y todas esas cosas que a veces ni entendemos. Eso implica que debemos alcanzar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, aún a los viejitos, que quizás están en lo último de su vida, pero podemos alcanzarlos todavía para Cristo. La dueña de mi apartamento fue a hablarle a una chinita que está por morir y ella le dolía decir, ¿por qué esperé tanto? Porque es tan difícil, ya casi no oye, ya casi no entiende, le tenían que hasta gritar y en chino. Ella llevó a alguien que hablaba más chino que ella para poderle explicar. Y ella le dolía saber por qué tenemos que esperar tanto cuando podemos haber ido antes. Entonces necesitamos a toda criatura, a toda nación. Y aquí en Colombia, hasta donde yo habían 99 grupos indígenas. No sé si ahora hay más. En 65 lenguas. Entonces todavía aquí hay naciones que tenemos que alcanzar para el Señor. En todo lugar, miren, el vecino de la esquina, en el trabajo, en la cochinchina allá lejos. Y usted dirá, pero tanta inversión, pero ¿cuánto puede costar una vida? ¿Cuánto vale una vida? ¿Vale el precio? Si costó el sacrificio de Jesús, miren, la ofrenda que usted recoge y envía, de verdad es poquito para entender el valor de esa vida en la eternidad. Así que tenemos que seguir aportando a la obra misionera. Y ojalá cada año podamos avanzar más y que la plata no sea el problema para hacer misiones. Que podamos seguir invirtiendo. Pero ¿sabe qué está pasando? Que como a veces somos cabezones, ¿verdad? Y no obedecemos, ¿qué está haciendo el Señor? Está trayendo a los emigrantes a nuestra tierra. Usted sabe que Panamá se ha convertido en el paso de las naciones. Pero acá, allá por Putumayo o más allá, hay una iglesia que hace 500 almuerzos diariamente para los emigrantes que llegan allí. Una iglesia solita que está trabajando porque llegan para pasar por su sueño americano.
Qué bueno que nosotros podamos ver esa oportunidad para predicarle, para ser puente, para hacer ayuda en todo lugar. Entonces ya están viniendo las naciones a nosotros. Y tenemos que vamos a compartir el mensaje de Jesús, todo el mensaje, lo que Él nos enseñó con su vida, porque Él es nuestro renuevo, Él es la raíz, Él es la base de lo que somos nosotros. Damos clic otra vez y yo quiero que ustedes van a escuchar ahora una canción que se ha convertido en mi favorita. Entonces yo le voy a pedir que ustedes tengan su libro ahí, este libro, ¿ya? Y lo van a abrir en la página 14 y 15. En décadas decimos quizás 5 etapas en las misiones o 5 niveles a partir de hace 30 años, pero sabemos que hay un legado hermoso de personas que nos precedieron, que creyeron en nosotros y que Dios las usó para que nosotros viniéramos a Él. Esta canción, el que la canta, por primera vez que yo la escuché, su garganta está afectada y por eso él no me la pudo grabar. Pero yo quiero leerle y vamos a poner clic, porque al final ustedes me van a acompañar, no a cantarla, pero sí en la oración final. Esta es mi oración, de verdad. A mí me impacta porque yo soy movilizadora de misiones y yo creo que todos nosotros debemos anhelar esto que dice aquí. Un peregrino en el camino siempre soy, y muchos esta senda seguirán. Compartir la fe con otros, dando valor al débil, sus vidas un fiel testimonio del amor de Dios. Alrededor la multitud observa. Debo demostrar mi fiel dedicación, y al que tras de mí camina, me ayuda a demostrarle la herencia de fidelidad de los que aman a Dios. Gracias, Iglesia de Colombia, por ser fiel. Gracias por estar presentes en la misión de Dios. A veces con errores, a veces con aciertos, pero qué lindo es saber que fuimos fieles. Y que ese es el mayor legado que podemos dejar a los que nos preceden. Y yo quiero que usted me acompañe leyendo esa última parte como una oración. Que diga: fiel testigo, que ante el mundo pueda ser un fiel testigo. Que mi vida en las tinieblas brille más. Que mis huellas al pasar a otros puedan guiar. Que mi vida al débil sea inspiración. Otra vez. Que ante el mundo pueda ser un fiel testigo. Que mi vida en las tinieblas brille más. Que mis huellas al pasar a otros pueda guiar. Que mi vida al débil sea inspiración. Señor, te damos gracias.